Compañeros, buen día. En el video de hoy vamos a intentar realizar las demostraciones de los tres casos que se tienen para la congruencia de triángulos. Este primer caso lo hemos denominado en la guía como el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Y de dónde sacamos eso? Pues porque nuestra hipótesis estaría en eso, en que se poseen dos pares de lados congruentes y uno de ángulos, ¿sí? Y a través de ese criterio uno puede deducir que dos triángulos son congruentes. Lo que sucede es que en este momento vamos a tratar de darle una justificación a través de los axiomas que ya hemos definido, una justificación del por qué se llega a esa conclusión. Entonces, notemos una cosa, compañero. Por hipótesis tenemos esto. Además, vamos a hacer útil en este momento el segundo axioma de ángulos, de congruencia de ángulos. Recuerden que en ese axioma se tiene que si poseemos este lado congruente con este lado congruente con que es lo que se tiene en la información, y además este ángulo, vamos a marcar aquí, este es congruente con este es congruente con y estos ángulos son congruentes. Entonces, por el segundo axioma de ángulos, tenemos que, por ejemplo, perdón, me puso acá, por ejemplo, se tienen que estos ángulos son iguales. El mismo tratamiento se puede dar para la determinación de un tercer ángulo, ¿sí? Entonces yo pudiera decir, si este es congruente con este es congruente con y este ángulo es congruente a entonces yo puedo decir que este ángulo es congruente a este ángulo. ¿Qué tenemos hasta el momento? Pues la congruencia de dos lados de esos dos triángulos y la congruencia de los tres ángulos interiores, ¿sí? ¿Qué debemos probar? En este momento, la congruencia de BC con B'C'. Ese sería el punto, pues, más importante de la demostración, ¿sí? Sin embargo, en esta ocasión voy a acudir al método de contradicción, es decir, que voy a suponer que ellos dos no son congruentes. Por contradicción. ¿Y ello qué me va a originar? Pues muy fácil. Por contradicción voy a suponer que no son iguales, es decir, que no son congruentes. Y al no ser congruentes, pues puede pasar esto, que B'C', ese segmento sea mayor que BC, o que BC sea mayor que B'C', ¿cierto? Voy a tratar de enunciar la primera, tratar de demostrar la primera, y con ella me bastará para hacer la segunda. La segunda, pues, sería en un proceso análogo. Entonces, si B'C' mayor que BC, obtendríamos que yo puedo tomar aquí en B'C' un punto cualquiera que voy a bautizar, por ejemplo, D. De tal forma que al yo trazar por acá un segmento de recta, voy a trazarlo hacia trazos cortos, ¿sí? Me va a determinar que pudiéramos pensar que BC sea congruente a DC'. Entonces, BC congruente a DC'. ¿Y eso qué originaría? Pues muy sencillo, que este ángulo, o sea, el ángulo C'A'D fuese congruente con el ángulo que se encuentra aquí, o sea, BAC. ¿De acuerdo? Este va a ser el punto explosivo de la demostración. ¿Y por qué? Porque noten que se tiene que este ángulo
es igual que este, pero por definición, en la hipótesis del teorema que nos encontramos demostrando, dijimos que ese ángulo BAC, que es ese mismo, era congruente con B'A'C', es decir, con todo este que yo marqué de negro, ¿cierto? Es decir, que debe existir algún error. Además, por el axioma 1 de congruencia de ángulos, se dice que si yo tengo un ángulo y que además se tiene un punto de inicio que es congruente con este de aquí, pues entonces solo puede existir un ángulo que tenga ese mismo punto de inicio y un posible punto de final, mientras que aquí me está diciendo que tengo dos, es decir, el ángulo C'A'D y el ángulo C'A'B', que fue el que se determinaba, que es el que se determinaba por hipótesis, ¿sí? Aquí me están diciendo que a la vez es congruente con B'A'C', ¿sí? ¿A qué hemos llegado? A una contradicción. O sea que esto es falso, ¿sí? Si eso es falso, entonces no es cierto que ellos no sean congruentes. Si ellos no son congruentes, perdón, si ellos en realidad sí son congruentes, entonces tendríamos por conclusión que le podemos añadir a nuestros elementos de congruencia que BC sí es congruente con B'C', ¿sí? Conclusión, nuestros triángulos son congruentes porque sus tres ángulos interiores y sus tres lados son congruentes entre sí, ¿sí? Entonces, ha quedado demostrado. Compañeros, les agradezco por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.